Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Voz de Nadie. Estamos en el Congreso de los Diputados para presenciar el primer cara a cara de 2025 entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Han pasado 2 meses desde el último enfrentamiento político entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Comienza el turno de preguntas el presidente del Partido Popular. Veamos qué dice. Señor Sánchez, viendo cómo funciona su gobierno y las noticias de los últimos meses, le pregunto en su mismo tono. ¿Quién va a pedir perdón? ¿Quién va a pedir disculpas a los españoles por los borrados del fiscal general? ¿Por su número 2 en el gobierno y en el partido investigado por corrupción en el Tribunal Supremo? ¿Por su hermano investigado por corrupción en un juzgado de Badajoz? ¿Por su mujer investigada por corrupción en los juzgados de la Plaza de Castilla? ¿Y por ser usted un títere del separatismo? Muchas gracias, señoría. Vaya, resulta curioso que hable de títeres un tipo que todo lo que dice y hace depende del visto bueno del Partido Popular de Madrid, que a su vez depende de grupos financieros a los que no vota nadie y que manejan el partido a su antojo. Feijóo vuelve a sacar a la palestra la investigación sobre Begoña Gómez, la pareja del presidente. Y a pesar de que el Tribunal Supremo rechaza este tipo de demandas si las informaciones no están lo suficientemente contrastadas, el juez Peinado admitió a trámite la denuncia basada en recortes digitales. Insiste también con la investigación a David Sánchez, el hermano del presidente, que está siendo investigado por presuntas irregularidades en contratos como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Concretamente se investiga si el puesto fue creado específicamente para él y si no realizaba las funciones asignadas. De momento, las investigaciones muestran que David Sánchez fue admitido en el puesto antes de que Pedro Sánchez fuese no ya presidente, sino secretario general del PSOE. David Sánchez dimitió de su puesto el 3 de febrero de 2025 por la investigación a la que está siendo sometido. Con todo esto, Feijóo le pregunta: ¿quién va a pedir perdón? ¿Quién va a pedir disculpas a los españoles? La pregunta es ridícula, viendo los derroteros por donde van las investigaciones judiciales que se están llevando a cabo. Feijóo no concreta, todo lo que dice es ambiguo, debería de matizar. ¿Por qué y para qué debe pedir perdón el presidente del gobierno? Buenos días, señor Feijóo. Le agradezco siempre su tono constructivo, ¿no?, en sus preguntas. Usted lo hace sobre si el gobierno funciona, y yo le digo que el gobierno funciona y España avanza. Fíjese, en el año 2024, el 50% del crecimiento de la eurozona se explica por el crecimiento de la economía española. El 30% de los nuevos empleos que se crearon en la eurozona se crearon en España. Y eso en un país que representa el 10% del Producto Interior Bruto y el 13 o el 14% de la población. Esa es la magnitud del éxito económico que vive ahora mismo el país. Por tanto, señoría, a su pregunta de si el gobierno funciona, ahí están los datos. El gobierno funciona y a pesar de ustedes, España avanza. Y aquí tenemos, damas y caballeros, la primera hostia del año, por listo. Y es que el presidente tiene razón, los datos que ha dado son perfectamente contrastables. Es imposible negarlo, salvo que seas de Vox, porque esta gente ha conseguido que sus votantes crean que están viviendo en una dictadura social comunista. Por eso el PP no entra en estos temas y desvía el debate hacia otros asuntos, porque es imposible cuestionar los datos económicos que ofrece España. Por su parte, el presidente Sánchez ha evitado entrar en polémicas judiciales. Nunca lo hace. Se ha limitado a hablar de política, de la buena situación económica de España en Europa y en el mundo. Feijóo no puede contradecir estos datos y se dedica a fregar el suelo del Congreso con asuntos irrelevantes. Como es natural y como viene siendo habitual, usted no responde. Pero mire, lo que dirán los progresistas del mundo de usted. Usted encerró a todo un Consejo de Ministros en una habitación esperando instrucciones del señor Puigdemont. Usted tiene un fiscal general del Estado cazado, borrando pruebas de sus presuntos delitos según el informe de la UCO, ese que usted respeta cuando le interesa. Y usted tiene varios altos cargos pendientes de declaración al Tribunal Supremo. Mientras, son incapaces de arreglar los problemas de los españoles, ni la vivienda, ni la inmigración, ni la pobreza. Al revés, confunde servir a los españoles con sacar tajada de ellos. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Por cierto, señoría, el paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas, señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado. Que el Partido Popular hable de la subida del salario mínimo es de chiste. La hipocresía de esta gente es de tener muy poca vergüenza. Cuando habla del paripé entre Sumar y PSOE se refiere a lo que sucedió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros,
Atención. No puedo desvelar el contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí le digo que no hubo ni deliberación en el Consejo de Ministros, ninguna, ni comunicación, desde luego, a ninguna de las partes que componemos el espacio Sumar en el Gobierno. Y digo porque me he ocupado de esto. Por tanto, me he enterado por ustedes ante los medios de comunicación. Desde Sumar somos claras y lo que queremos es que quien más tiene aporte más y, desde luego, las rentas salariales de 16.500 y poco más euros al año, pues desde luego sean exentos como lo han sido hasta ahora en nuestro país. El cambio viene en este momento. Por tanto, ni comunicación ni deliberación, y aunque no nos compete a nosotros, desde luego, si esta iniciativa llega al Congreso de los Diputados, va a contar con la anuencia de Sumar. Yo únicamente por remarcar lo que decía la vicepresidenta. Desde luego, lo que es una posición clara por parte de este Gobierno es manifestar sobre todo la satisfacción de volver a aprobar una nueva subida tan importante del salario mínimo interprofesional como la que hoy hemos hecho pública. Un trabajador que percibía el salario mínimo interprofesional con gobiernos del Partido Popular percibía al año la cantidad de 10.300 euros. Que se significaba en un salario mínimo de 735 euros mensuales. Con un Gobierno progresista estamos hablando que esos trabajadores han pasado de percibir 10.300 a 16.500, con unas mensualidades de 1.184 euros, es decir, un incremento del 61%. Creo que el utilizar esa terminología de una parte que se lleva Hacienda, no. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Esa parte que dicen que se lleva Hacienda va directamente a consolidar y a mejorar los servicios públicos de los que todos los ciudadanos hacemos uso. El choque entre los socios de gobierno es evidente. Vamos a ver. Sumar ha propuesto y defendido que el SMI no debe tributar en el IRPF, es decir, que los trabajadores deberían recibir el incremento completo sin que el Estado se quede con una parte. El PSOE ha propuesto que por esa subida los trabajadores con el sueldo mínimo exentos hasta ahora de tributar tendrán que hacerlo. Este es el enfrentamiento entre los socios de gobierno. Y como a río revuelto ganancia de pescadores, ahí está Feijóo con su caña de pescar subiéndose al carro de Sumar para eximir al SMI de tributación para proteger a los trabajadores. En realidad, les importa un huevo. Ellos solo pretenden desestabilizar la situación. Así entiende esta gente la política. El PSOE ha cometido un error proponiendo esta medida. Yolanda Díaz tiene razón. ¿De qué sirve incrementar el salario mínimo si les vas a meter una tributación? Bastante tienen con tratar de llegar a fin de mes con el salario mínimo como para tener que pagar por la subida. No es justo y espero que el PSOE rectifique cuanto antes. Ahora lo fían todos a eliminar WhatsApps y a legislar en beneficio de personas concretas. Bueno, de un hombre en concreto y de una mujer en concreto. Señor Sánchez puede borrar y borrar, pero su hemeroteca no la podrá borrar jamás. En vez de un comité de crisis para repartir el dinero de todos entre unos pocos, ¿por qué no atiende a la mayoría de los españoles? ¿Sabe cuál es? ¿Sabe lo que dicen? ¿Sabe lo que dicen en la calle los españoles? No, no lo sabe, porque usted no puede bajar a la calle. España, señoría, lo que dicen los españoles es que España merece recomponer su democracia y quien la ha degradado tanto no puede hacerlo. ¿Sabe lo que dicen los españoles? Que si tuviese dignidad ya lo hubiera dejado. Lo que dicen los españoles, por favor. Están muy claros los intereses del PP. Se ven perfectamente con estas declaraciones. El tipo no insiste en el verdadero asunto que es la tributación del IRPF de los sueldos más bajos que propone el PSOE y que Sumar está en contra. En vez de aprovechar esto y defender a los trabajadores, se centra en lo que dicen los españoles. Habla para sus votantes contaminando siempre el debate con gilipolleces. Lo que dicen los españoles. ¿Quién ve en esto hacer política? Está claro que los votantes del PP prefieren este discurso al que realmente deberían de interesarles, los verdaderos asuntos de los españoles. Es lo que ha conseguido Vox que haga el PP con su aliento constantemente en su nuca. Esta oposición es la peor oposición de la historia reciente de este país. Señor Feijóo, ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo. Para que no tuviera retención en el IRPF. Claro, ¿no? Mucho mejor vivir con 735 euros al mes, que era como lo dejaron en 2018, a los 1.184 euros al mes que está el Gobierno de España dejando el salario mínimo interprofesional.
Efectivamente, durante el gobierno de Mariano Rajoy, el PP congeló el SMI para evitar que tuviera retención en el IRPF. Como hemos dicho, el PP siempre ha argumentado que las subidas del SMI pueden afectar negativamente a la creación de empleo y a la competitividad de las empresas. Es el discurso de la derecha de toda la vida. Este gobierno ha demostrado que se equivocaban y está siendo reconocido por medio mundo. Señoría, ¿sabe por qué tenemos este debate? Este debate lo tenemos porque el Gobierno de España ha subido en estos 7 años el 61% el salario mínimo interprofesional. El 61%. Con ustedes siempre en contra, señoría. Con ustedes siempre en contra. Y además hemos logrado cosas importantes con la subida del salario mínimo interprofesional. La primera, hemos reducido en un país con muchísima desigualdad la desigualdad. En segundo lugar, hemos reducido la brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras porque el 60% de las beneficiarias del salario mínimo interprofesional son mujeres trabajadoras. Y fundamentalmente hemos hecho una cosa que creo que es muy relevante y hemos desmontado todos los dogmas neoliberales que ustedes durante la crisis financiera implementaron diciendo aquello de que no se subía el salario mínimo interprofesional para poder crear empleo. Pues mire, hemos subido el 61% el salario mínimo interprofesional y tenemos 22 millones de ocupados en nuestro país. Esa es la realidad. En todo caso, bienvenido al escudo social, señor Feijóo, bienvenido al escudo social. De repente obró el milagro. Ya no hay palecetes, ya no hay ocupas, tampoco hay escrúpulos. Cuando su voto era irrelevante o era decisivo para revalorizar las pensiones, ustedes votaron que no. Y ahora que su voto es absolutamente... Vaya tela. El repaso del presidente ha sido brutal. Lo ha enganchado de los pelos y lo ha arrastrado por todas las estancias del Congreso. La paliza ha sido monumental. Feijóo ante Sánchez se desinfla más rápido que un merengue mal batido. Y es que no tiene argumentos para contrarrestar los buenos números de España. Si a eso le sumamos su ineptitud para mantener un debate que esté a la altura, cerramos el círculo. No puedes plantarte ante el presidente del gobierno con todas las preguntas y contrarréplicas escritas. El tipo es incapaz de mantener un debate sin papeles. Todo el Partido Popular lee sus réplicas y contrarréplicas, mientras que nadie del gobierno lee sus respuestas. Ahí está la diferencia entre vocación y utilidad. En términos generales, la izquierda tiene interiorizado el servicio público. La derecha lo utiliza para su beneficio. Se nota demasiado. Os habla Fran Trípode, esto es La Voz de Nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.